El volumen de facturación en medicamentos en la República Argentina es de dólares anuales. Okay. Entre el 8 y el 12% del mercado apunta al Alferín en un año y medio. Sí, ¿Te acuerdas de los murciélagos que decían, no, porque estos chinos usan? Todo planeado. Intencional. Estaba todo planeado para hacer plata. Yo le dije a Mauro Viale, me encantaría ser ministro, pero primero lo dije. Bueno, arrancamos. Bienvenido Marcelo a Latinsco. La verdad, bueno, muchas gracias por tomarte el tiempo y venir. A ustedes. Tenemos ganas de arrancar directamente con una pregunta que se nos surgió cuando estábamos pensando cómo arrancar esta charla, que es cómo introducirte. Y cuando estábamos pensando en cómo introducirte, lo primero que se nos vino a la cabeza fue sindicalista. Y se nos generó esa sensación media agridulce que genera la palabra cuando uno la usa para describir una persona. Y queríamos preguntarte a vos, como secretario general del Sindicato de Farmacéuticas y Bioquímicos, ¿por qué se genera eso? Porque el sindicalismo en los últimos años no ha hecho bien las cosas. El sindicalismo en realidad es algo muy noble, muy loable, es decir, defender el derecho o los derechos laborales de los trabajadores que representás. O sea, trabajás para los afiliados tuyos, trabajás para un tercero, no trabajás para vos mismo. Aun cuando el sindicato te paga por ese trabajo que vos haces, ¿no es cierto? Pero el sindicalismo en la Argentina particularmente está devaluado y se ha desprestigiado por malos manejos. Se mezcló con la corrupción, hay sindicatos sobredimensionados. Doy un ejemplo: el sindicato de comercio, el más importante de la República Argentina, tiene 1.200.000 afiliados. Tiene una caja mayor que una provincia, tiene un presupuesto de manejo mayor que una provincia. Y eso implica responsabilidad, que a veces no se tiene. Y también tiene que ver con la mala formación. O sea, el sindicalismo ha crecido, o algún grupo de sindicatos han crecido en el volumen, en la cantidad de afiliados, pero no han crecido en la formación de los representantes de ese sindicato, o sea, de la comisión directiva de ese sindicato. No se han formado, vienen de aquella vieja escuela que pegaban carteles o aplaudían, claro, y estaban en el sindicato y finalmente llegaron a la conducción. Pero claro, hoy la República, la Argentina y el mundo, porque el sindicalismo es un fenómeno mundial, ¿no es cierto? Son instituciones mundiales, necesita de un sindicalismo preparado, de un sindicalista preparado, formado, ¿no es cierto? Okay. Como acá, la gran mayoría visible, pero no es todo, o sea que tenés muy buenos ejemplos poco conocidos de sindicalistas muy preparados, muy bien formados, que trabajan muy bien y tienen muy ordenado su sindicato, que no son poco conocidos, pero los ejemplos que prosperan son los malos ejemplos. Entonces la imagen de sindicalismo es, no es buena en la República Argentina. Y Marce, te hago una consulta. Esto que mencionás de que hay que estar preparado, lo primero que me suena en la cabeza es, claro, lo que no ve el afiliado, lo que no ve la persona que no está en el sindicato, ¿qué es lo que pasa detrás que hace que el sindicalista dé un valor agregado? ¿Qué pasa en la Cámara empresarial? ¿Qué es lo que no ve que realmente genera un impacto en los derechos del trabajador, ¿no? Mirá, el sindicato y el sindicalista, por definición, tiene que manejar el arte de negociar. Es decir, yo, como todos otros, el resto de los sindicalistas, defendemos salarios, ¿no es cierto? Y digamos, el reconocimiento y la mejora del poder adquisitivo de los salarios. Si bien estamos en tiempos de que la inflación es baja, hubo tiempos en la Argentina que la inflación era insuperable, ¿no es cierto? Claro. Inmanejable. Bueno, perfecto. Entonces vos tenés que tener ese arte para negociar, implica entender al otro. Y ahí les saco con algo que un grupo de sindicalistas más jóvenes, y decimos el neosindicalismo en la República Argentina, o el sindicalismo de los flacos, porque generalmente los grandes y conocidos sindicalistas son gordos. Te escuché mucho decir eso. ¿Por qué el sindicalismo de los flacos? Porque la cantidad de afiliados son pocos respecto de este 1.200.000 que yo te decía digamos, de comercio, ¿no es cierto? Nosotros debemos tener 6.000, 8.000 afiliados. Fíjate vos, 6.000, 8.000 versus 1.200.000. Entonces, claro, obviamente somos flacos versus a eso. Pero utilizamos bien esa caja flaca o atendemos bien a nuestros afiliados, que los podemos representar porque los identificamos. Cuando vos tenés 1.200.000 afiliados es inmanejable el sindicato. Pero bueno, en concreto, vos tenés que entender
la necesidad del empleador también. Yo como sindicalista no puedo solamente entender la necesidad de mi representado, sino yo me siento acá, bueno, acá el farmacéutico y el bioquímico tiene que ganar 12 millones de pesos y además adicional por cada 15 minutos y después un bono de fin de año y el sueldo no complementario no queremos que sea la mitad, queremos que sea el 70%. Y va, obviamente no hay ninguna posibilidad de negociar ahí, ¿no es cierto? Es entender un poco la contraparte que es el empleador también. Una especie de win-win. ¿No? Exactamente. El sindicalista tiene que estar inserto en la empresa, no, y eso también es lo que no ha entendido mucho sindicalismo. Es decir, acá a mí no me importa, ya vengo a representar a mis trabajadores, yo me paro en la puerta, y si no me pagás lo que yo te digo, y si no me afiliás a todo lo que yo te digo, acá se pudre y acá no se trabaja y acá no entra nadie ni sale nadie, ¿no es cierto? Que esos son los famosos bloqueos, que hay mucho rechazo a los bloqueos y que está generando mucho litigio judicial, ¿no es cierto? Porque es una ilegalidad. Bueno, puedes, extorsionar para conseguir tu salario. La UOCRA, otro sindicato que es el de la construcción, hay lamentablemente muchas denuncias de extorsión, o sea, te llegan y te dicen, pagame tanto, dame tanto, haceme tal cosa, porque si no la obra no se hace. Y ese es el mal sindicalismo que de vuelta tiene que ver con la pregunta original de el desprestigio de la palabra sindicato. Pero en definitiva, el sindicato, al entender las necesidades también del empleador que tiene que ganar plata, porque si él no gana plata, no da empleo, si no factura cada vez más, no me puede ganar un buen salario. O sea, obviamente, yo no me va a poder pagar un buen salario si no gana plata él. Y yo no entiendo esa lógica, que primero está ese paso, jamás voy a negociar un buen salario. Pero eso hay que entenderlo. Y para eso vos tenés que estar lo suficientemente preparado y tener lo suficiente paciencia y estrategia para avanzar en eso, ¿no? Totalmente. Y una palabra que me llamó la atención es el neosindicalismo, creo que... El neosindicalismo, sí. Los nuevos sindicatos. Bueno, y con este gobierno, o sacando el gobierno, pero se empieza a poner sobre la mesa con la inteligencia artificial, con la robótica y con todo lo que se está desarrollando de cara al futuro, la posibilidad de que quizás ya sean empresas sin empleados. ¿Cómo ves ese escenario a mediano o largo plazo y si lo ves bien preparado el sindicalismo de cara a ese escenario? Bueno, de hecho yo he escrito un libro, he escrito varios, pero el último tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Tiene que ver con los nuevos trabajos y cómo el sindicalismo se enfrenta a la inteligencia artificial, en donde antes el trabajador hacía su trabajo con su cuerpo, después pasó a hacerlo con su cabeza y últimamente lo va a hacer una máquina por él. O sea, fíjense ustedes la evolución en 200 o 300 años de la forma de trabajar. Y en este concepto que una máquina va a hacer el trabajo del ser humano, de la persona, del trabajador, vos tenés que estar preparado y a los tuyos los tenés que capacitar, porque se viene, es decir, en mi rubro, antes se mezclaban 3 o 4 polvos distintos, 3 o 4 sustancias distintas en un mortero y terminaba elaborándose un medicamento, ¿no es cierto? Claro. Hoy metés distintas sustancias, algunos polvos, líquidos o lo que sea, se hace una fórmula y te sale el comprimido terminado, la inyección terminado. Claro. Bueno, en un futuro no vas a ser vos el que ingrese los componentes, sino va a ser una máquina directamente. Ahora, también va a haber una persona estableciendo las pautas de esa máquina, alimentando esa máquina. O sea, también en esto de la inteligencia artificial, si bien la máquina hace mucho por nosotros, también tiene que haber un criterio de quién alimenta esa máquina. Y ahí nosotros, los sindicalistas, tenemos que entender cómo capacitamos a nuestros afiliados para no quedar fuera de ese escenario laboral, ¿no es cierto? Es decir, saber alimentar esas máquinas que finalmente van a hacer el trabajo. Entonces, ahí es donde es el desafío, al menos nosotros en nuestra actividad tenemos, para el cual los capacitamos a nuestros afiliados para lo que se viene, porque si ellos están con la cabeza de hace 50 años o menos, con la cabeza cuando se recibieron, ponerle hace 20 años, tampoco pueden ejercer la realidad de hoy, porque la dinámica ha cambiado, ¿no es cierto? Entonces se habla de la actualización continua, la educación continua. Y ahí en ese caso, la necesidad de menos empleados quizá, porque antes necesitabas más personas, justamente la persona que hacía con el mortero la pastilla,
hoy no se necesita más, lo hace una máquina. ¿Qué pasa con el sindicato ante esa situación donde justo me hablabas de un sindicato flaco, donde puede ponerse más flaco, ¿no? Bueno, exactamente. Bueno, de hecho, hay sindicatos que fueron gigantes en una época. Por ejemplo, otro sindicato es la Unión Obrera Metalúrgica, habrán escuchado hablar, la UOM, la famosa UOM, era el sindicato potente de los años 70. Llegó a tener 6 millones de trabajadores y hoy no llega a 600.000. O sea, se ha reducido a un 10% de lo que tenía hace 50 años. ¿Por qué? Porque la metalurgia era grande y potente en ese momento y hoy se reduce, y aparte la tecnología, la ingeniería, sé que ustedes son ingenieros, que conocen de este tema, va reemplazando. Obviamente, tal vez llegue un momento que estos sindicatos jóvenes sean más flacos todavía. Vos tenés sindicalismo, pero bueno, digamos, cumpliremos la representación. Y eso lo entiende también. El neosindicalismo no solamente existe en la Argentina. Hoy, si tomás las aplicaciones, ¿no es cierto?, que vienen generalmente de Estados Unidos o de Europa, por supuesto, Mark Zuckerberg, Elon Musk no quiere sindicatos en su empresa, ¿no es cierto? Marco Galperín acá tampoco los quiere, digamos las cosas como son. Sin embargo, en Estados Unidos, a diferencia de Argentina, hay un sindicalismo que está convenciendo a las bases que sí es necesario. O sea, y no es el sindicalismo corrupto que decía yo, no es el sindicalismo que hace mal las cosas y se expone a denuncias o a problemas legales, sino es el sindicalismo que dice, mirá, realmente no puede haber un multimillonario que necesita 10 vidas para gastarse lo que creó, cuando el trabajador no puede pagar el alquiler a fin de mes o no tiene cobertura de salud. Y ahí nuevamente nace la necesidad del sindicato. Bien. O sea, una cosa es que el mal sindicalismo, el exceso sindical, el abuso sindical, y otra cosa es volver a la necesidad de un sindicato racional que equilibre, ¿no es cierto?, las necesidades lógicas del trabajador con las necesidades también lógicas de ganar plata que tiene el empresario. Bien. Marce, nombraste justo a Marcos Galperín y se me vino a la cabeza un tema que está ahora totalmente latente, que es la apertura de la venta de fármacos en lo que no sería farmacia, sino kioscos, Mercado Libre. ¿Qué está pasando? ¿Qué pensás respecto a ese tema? Mira, desde la lógica de Marcos Galperín, yo supongo que él debe decir, bueno, acá la gente quiere todo en su casa, no solamente que te llegue el pedido de la comida, la pizza, el delivery, la ropa, sino también que venga el medicamento. Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué tengo que bajar a la farmacia o tengo que caminar 3 cuadras a la farmacia? Desde esa lógica es entendible. Desde la lógica que hoy se está viviendo y la República Argentina está en un esquema oscuro de uso irracional de medicamentos, de automedicación, de adicción a medicamentos. Recordarán el caso, acá cerca donde estamos haciendo este podcast, a 8 cuadras, el Hospital Italiano, 3 anestesistas adictos al propofol y al fentanilo que tenían que administrar a sus pacientes para dormirlos. Las Propofes, ¿no? Las Propofes, o sea, y se robaban esos fármacos para la fiesta. O sea, eran adictos y además se los choreaban para hacer fiestas. Ellos lo revendían. Fíjense. Entonces, en ese marco que vos solamente entras a la guardia de cualquier hospital aquí en la Ciudad de Buenos Aires o en cualquier hospital de cualquier ciudad importante como esta y ves cómo los fines de semana particularmente entran totalmente quebrados, jóvenes y no tan jóvenes, producto del uso de drogas, pero también de medicamentos, porque, digamos la verdad, los analgésicos más potentes tienen efectos adictivos. Empiezan con efectos placenteros, pero después son adictivos. De hecho, hace unos días hubo un escándalo que seguramente los que nos están viendo habrán visto. Facundo Moyano con su novia, de 2 o 3 días de cocaína y se supone que algunas otras cosas más. Vieron el brote psicótico que tenía ella, ¿no es cierto? Y cómo no, digamos, estaba consciente del tiempo y el espacio y salió semidesnuda a la calle y todo. Bueno, eso te producen las drogas. Entonces, volviendo a mercado, ¿qué ayuda, qué contribuye que Marcos Galperín haga negocio con medicamentos cuando te perjudica tanto un área tan sensible como la salud, las adicciones y la enfermedad que significa ser adicto? Entonces, ahí es donde el Estado tiene que decir, pará. Hay cosas que no hay problema, que si te compraste 3 pares de zapatillas en vez de 2, no hay problema. Si te compraste un micrófono, no hay. Ahora, si vos te compraste un medicamento y no lo usaste correctamente, puede ser que te complique tu salud
te perjudique o hasta te enferme al punto de matarte. Entonces ahí es donde hay que equilibrar. Entonces ahí nuestro planteo es decir, pará. Y aparte también sabemos, porque lo conocemos a Federico Sturzenegger, que es el ministro de Desregulación, que tiene un acuerdo con Marcos Galperín para pagar la campaña del 2027. Entonces, esto es un negocio. O sea, para que ustedes tengan idea, se facturan, o el volumen de facturación en medicamentos en la República Argentina es de 8.000 millones de dólares anuales. Wow, okay. Entre el 8 y el 12% del mercado apunta Galperín en un año y medio. Bien. Imagínense ustedes, con ese volumen de no tener nada en el tema de medicamento y quedarse, ¿no es cierto?, con casi 1.000 millones de dólares anual solamente de producto del medicamento, ni hablar lo que significa, ¿no es cierto? Entonces es un negocio muy interesante para ellos. Pero claro, se olvidan de este tema de la salud que el resto del mundo, yo lo he evaluado, particularmente Europa, en donde hay que un poco calmarse porque lo que era bueno del medicamento que te prevenía, te curaba, hoy se está viendo producto de esta la desaforada idea de ganar plata y nada más, como muchos laboratorios tienen, porque en la antigüedad el farmacéutico, que era el dueño del laboratorio, quería hacer el medicamento bien. Por supuesto iba a ganar plata porque la gente lo necesitaba el medicamento, sí. Pero hoy quiere ganar plata independientemente si se gana o no, si se cura o no. Y el mejor ejemplo es la pandemia, ¿no? Que hubo miles de casos de productos que no servían, pero eran caros, ¿no es cierto? Bien. Y se vendían. Bueno, diste el pie ahí para que entremos al COVID. Creo que muchos sabemos tu postura, que es antivacuna, antiencierro, ¿no? Está bien lo que estoy diciendo, sí. No antivacuna, ahora lo explico, pero sí antiencierro. Bueno, con respecto a eso, hace poquito Donald Trump sacó en sus redes sociales atrás, sacó un montón de documentación en donde da a entender que el origen del virus no fue biológico o de algo, no tenía un antepasado, ¿no? Nos habían dicho. Por lo que escuchamos, ¿cuál es tu postura respecto a eso, el COVID, respecto a la información que salió ahora? Que tenía razón, con dolor digo esto, porque yo estaba en línea. En el momento que explota el tema del COVID, yo tenía una buena presencia mediática. Me llamaban los canales a hablar de todo, de medicamentos, de salud, he vacunado en vivo a muchos conductores, a muchos famosos y todo, porque, digamos, me gustaba de tener ese perfil. Podemos decir que fue tu salud. pico de conocimiento. Sí, fue mi pico fue mi pico de conocimiento. En ese momento no se tenía información. Sí, el caos y la gente estaba desesperada, ¿no? Porque viene de China, porque después viene de Europa y nos toca a nosotros. Eso llegó acá, primer contagiado, ¿se acuerdan ustedes? Sí, era una ola. El conteo, 1, 2, 10.000, 10.000, Los muertos 1 en Italia, millón. prender la tele, un contador Entonces, de los muertos en Italia. desesperante. Alberto Fernández a encerrarnos, nosotros estábamos en marzo, ¿no es cierto? Imagínate, había calor, ¿no es cierto? Nos dijeron disparatadamente enciérrense, o sea, estábamos a por lo menos mes y medio, 2 meses digamos, el proceso invernal, en donde vos tenés un pico de contagios más importante y ahí tenés que atacar y te va y nos encierra. Lo único que hizo es encerrarnos y fundirnos y atemorizarnos y bajarnos la defensa. Pero, contestándote lo que vos decís, en este momento que estamos grabando este podcast, Fauci, que es el infectólogo de Estados Unidos que promovió todo, está contra las cuerdas en el Congreso de Estados Unidos dando explicación. Está a punto de quedar preso porque ya el Congreso no le cree. Por más que fue indultado por Biden anticipadamente, porque antes de irse los presidentes pueden indultarte, dijo, a vos vas en cana seguro con lo que hiciste, te indulto. Ni eso le está alcanzando. ¿Por qué? Porque él promovió eso y él sabía que esto no era natural. Vos decías, pero Marcelo, entonces, ¿qué pasó con este virus del COVID? ¿Fue algo natural o fue algo creado? Hoy se descubrió que fue algo creado. ¿En dónde? En un laboratorio biológico, farmacéutico, en China, ¿no es cierto? Y de capitales extranjeros, pero digamos en la ciudad de Wuhan. Perfecto. Eso significa... Y los primeros contagios fueron en ese laboratorio, no en el mercado. Ustedes se acordarán que decían, no, hay un mercado animal. ¿Te acuerdas los murciélagos que decían, no, porque estos chinos sucios, hablando mal y pronto, se empezaron a enfermar y nos traen la enfermedad a nosotros? No. Hoy está descubierto que los primeros contagios fueron en este laboratorio. Y ese fue el daño. Eso fue creado. ¿Con qué finalidad?
de vender la solución. Bien. Algo muy habitual en la industria farmacéutica, ¿no es cierto? Te vendo el problema o te descubro el problema, te muestro el problema para venderte la solución. Tenés esta enfermedad, te vendo este remedio. No fue ningún error, no fue nada que se escapó de un laboratorio, estaba todo planeado. Intencional, estaba todo planeado para hacer plata. Con lo cual, hoy se descubre. Entonces, nosotros estamos pidiendo, yo particularmente y muchos otros, que quedamos cancelados, fíjate vos, los periodistas que se dan de digamos, héroes de la libertad de prensa y defienden la libertad de prensa, no tuvieron ningún empacho en cancelar a alguien que decía cosas fundadas. Yo, al ser farmacéutico, conozco el tema de los medicamentos. ¿Quién hace los medicamentos? El farmacéutico. Sí, o sea, quien podía opinar con fundamento era una persona como yo, ¿no es cierto? Sí. No, lo cancelaron, ¿no es cierto? Y, obviamente, con ello lograron que mucha gente entrara en este miedo, y hubo más muertes, como dice el presidente, de los que debió No, y haber en la si República no te Argentina. vacunabas eras casi un enemigo de la Ah, no. sociedad, ¿no? No podías. Te miraban, vos mencionabas, ¿no? Sí, Capaz que no conseguías trabajo, de hecho. No, Claro, no conseguías trabajo, no podías ir a trabajar, no podías ir a cobrar el sueldo. Esto fue Sí, compulsivo, la vacunación, por más que No la ley... podías ir de viaje, algunos Ah, no, tenían que ir eso, con la eso, libretita. eso ni hablar, que fue disparatado. Después que aceptaban una vacuna, que otra no, ahí también. Después Esa hubo era otro una Otra tema. cosa disparatada, cuando vos seguís primero que las vacunas eran inefectivas e inseguras porque estaban en proceso de estudio, porque no se aparece. Vos en 6 meses descubriste el virus y en 6 meses, Sí, o hoy ya. descubriste el virus y 6 meses después ya tenés la vacuna. Sí. Los tiempos no Era tenían claro que era un sentido. negocio, era claro que era un negocio. Con lo cual, vos te vacunabas y te daba toda una sintomatología similar a la gripe, te dolía más que lo habitual, te hacía reacciones, digamos, de alergia, bueno, cosas que una vacuna bien realizada no te produce. Perfecto. Los antivacunas, ¿cómo van a decir que no se puede? Yo le dije a Mauro Viale, un ícono del periodismo, Sí. que no se vacune. El hombre era sano, tenía menos de 70 años, iba todos los días a trabajar, en su peso, no tenía enfermedades preexistentes, y me dice, Marce, ¿me vacuno? ¿Te parece? Ya saqué turno para vacunarte. Digo, no, pará si vos sos un hombre sano. Vos sos una persona que está en tu peso, todo. Si queréis, le digo a la gringa, que la conocía, Mariana, mi mujer, que te saque sangre y te haga los anticuerpos. Vos lo debes tener la defensa, porque naturalmente el organismo que está en la calle, ¿no es cierto?, se contagia y hace las defensas, los Bien. anticuerpos. Eso, el cuerpo es, en definitiva, la vacuna imita lo que hace el mecanismo del cuerpo. Una persona sana no necesita vacunas, sino preguntar a Djokovic, que se puso firme y no se vacunó, Sí, es verdad. y ganó. En cambio, Nadal, que se puso todas las vacunas, perdió porque parece un viejito y ya estuvo fuera del circuito mucho antes que creo Djokovic. que tuvo problemas. Perdón que hable de esto frente a un experto. No, Perdón que hable de Pero estos tuvo- temas que no conozco, pero bueno. Hasta problema para un torneo, creo, ¿no? Fue la Australia, ¿no? Pero Sí. No lo dejaron entrar a Estados no, Unidos, no dejaron le quitaron el pasaporte, una locura. Sí, una locura, lo Bueno, retuvieron. eso vivimos aquí en la República Argentina. Por eso yo estoy pidiendo que lo que le pasa a Fauci, que está enfrentando el Congreso en este momento, también lo enfrente Claudio Sin, Pedro Cam y todos los infectólogos que todos los días estaban en la televisión y te decían, vacunate, no salgas, no seas irresponsable, salí un barbijo, 2 o 3 barbijos, no. Y que eso ellos Si tuviste mismos contacto, sabían. encerrate. Encerrate, no te muevas, no vayas a visitar a tus abuelos. ¿Cuántos abuelos se murieron sin poder tener una última mirada con sus nietos por un Un disparate? abrazo con un nylon, ¿no? Esas por una imágenes por una maravillosas. mentira. Obviamente yo estaba peleándome con todos ahí, pero no porque yo supiera más, o sea, superior al resto. No, esto se sabe en cualquier libro de inmunología. Cualquiera que cursa farmacia, bioquímica, odontología o medicina, tenemos estas materias de uso común y sabemos cómo funciona la inmunología y sabemos que lo mejor es tener el cuerpo sano y fuerte en lugar de llenarte de productos inyectables. Entonces, cuando vos veías que por televisión se estaba diciendo lo opuesto, de hecho, Ginés González García, que era el ministro de Salud de ese momento, fue mi profesor y prologó uno de mis libros, o sea que yo tenía muchos contactos con él, ¿no es cierto? Y verlo mentir a él me ponía como loco, me daba mucha bronca, ¿no es cierto? Sí, sí, bueno, sí. hoy se estaba haciendo y eso, bueno, inclusive con Javier Milei nosotros caminábamos la calle y nos enfrentábamos a este encierro absurdo, ¿no es cierto?
porque nos damos cuenta que esto no se solucionaba cerrando negocios, fundiendo gente, asustando gente, sino encarando una política de salud más sensata. Claro, y ahí, Marce, justo tocaste el tema de Javier Milei. ¿Vos tuviste contacto con él? ¿Tus primeros pasos, digamos, en la política fueron, puede ser, con Javier y Pato? Ahí vos tenés una historia que... Tengo. Para contar. Esto fue así. Yo soy amigo de Javier de la época recién nombrada Mauro Vial. Él era panelista de economía y yo era panelista de salud. Los dos arrancamos en la misma época, ¿no es cierto? Con él. Perfecto. Pero en la pandemia nos hicimos muy amigos porque los dos reaccionamos en contra. Entonces nos encontramos en las movilizaciones en las calles, hablábamos más. Y encontraron sinergias ahí, juntos. Mucha sinergia. Exactamente. En esas reuniones y actividades que nosotros teníamos en contra del encierro, le digo, ven a casa, lo invito a comer, yo soy de hacer reuniones políticas en mi casa. En una cena, puedo contar con Marcelo Peretta, o sea, que es un sindicalista pero con perspectiva liberal. Estaba cenando y estaba con mi hermana y él con la mujer y llama a los hijos y le dice... Porque yo después le estaba explicando todo esto, porque lo conocí en un estudio de televisión. Entonces lo llama al hijo y le hace poner una boleta y me dice, ¿y dónde están las ideas de Milei? Viene. Y bueno, no sé si hablaron o lo entrevistaron alguna vez a él, empieza a hablar él y todo. En persona es igual. En persona es igual. De ver un asado es igual, ¿no? Es igual. Entonces, tienes una duda. Cuando termina, yo lo dejo a hablar, porque te tiraba cifras. Entonces le digo a mi hijo, Tiziano, tráeme la última boleta electoral, medio lo chicaneo, de la elección. Creo que la última elección había el candidato a presidente era Lavagna, Alberto Fernández y bueno, Macri, no sé. ¿Y dónde estás vos acá? ¿Dónde estás Milei? No me quiero meter en política porque son todos unos corruptos, son todos unos chantas y la casta y todo eso. Exactamente. Ahí salió. La famosa casta. No vas a seguir siendo un académico, escritor de libros, te felicito. En Intratable creo que varias veces lo pinchaban, me acuerdo, en Intratable que salía que se volvía loco y lo pinchaban varias veces. Y siempre decía que no. Política y decía que no. No, porque él decía, no, eso es una corrupción, yo no me meto. Y a mí me dice lo mismo. Bueno, digo, prepárate para no influir nunca en la política, porque, bueno, puede ser un teórico nada más. ¿De qué sirve que vos divulgues también la economía y transmitas tu mirada económica del liberalismo, etcétera, cuando no la vas a poder hacer realidad? Claro. Y ahí reaccionó. Si vos no te metes en política, no vas a hacer la realidad nunca. Va a ser teórico y la política se te va a reír, porque va a decir, déjalo hablar, totito, si manejamos nosotros la cosa. Claro. ¿Y vos te imaginabas en ese momento, o cuando él empezó a meterse en política, te imaginabas la situación en la que está ahora? ¿Esperabas un mejor resultado o peor? Viste que decían, me voy a sentar a comer pochoclos a ver cómo se le prende fuego todo en Pascuas. Le daban 3, 4 veces. Me acuerdo. ¿Vos qué veías? ¿Cuál era tu reflexión en ese momento? ¿Te imaginabas esto? Mira, él es un distinto. Está claro que está ahí porque está preparado y por la oportunidad que tomó la decisión en donde la política estaba muy desprestigiada y sigue estándolo. Entonces era el momento de un outsider, ¿no es cierto?, como es él, y de la nada al todo. Punto. No sé si se va a volver a repetir eso, tal vez sí, hay otros ejemplos en el mundo, perfecto. Ahora, cuando él elige a Luis Caputo, uno de los fines de semana que ocurrió eso, yo estaba en mi casa siempre con amigos y con familia haciendo un asado, nunca me olvido, aparece en los diarios la designación de Caputo, o sea, él asume y ponerle 3-4 días más, elige su gabinete, ¿no? Ya no me gustó, porque Luis Caputo es, digamos, un economista financiero, en donde, bueno, y se ve ahora pido más, mucha más deuda, estoy mucho más endeudado, y bueno, bajo el riesgo país, variables que no se ven, y yo soy más de la economía real, es decir, acá hay que producir, acá hay que trabajar, acá hay que traer empresas, acá hay que generar puestos de trabajo,
no pasa por lo financiero. Y siempre Javier fue de esta economía, decía, él siempre decía, nos salvamos en 20, 30 años, acá hay que producir, tipo Trump, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, que dice, acá venía a producir, venía a trabajar, y yo quiero enriquecer a los obreros americanos. La idea también de Javier era esa, enriquecer a los obreros, digamos, argentinos, con quien yo le había presentado, algunos le había presentado con Moyano, en donde en ese momento estaba en la CGT, y Moyano no le disgustaba eso. Bueno, no importa. Después hizo la economía. Y ahora está en una situación difícil, porque cuando vos no encarás una economía real rápidamente, porque hay toda una ingeniería que tenés que hacer, volviendo a ustedes, ¿no es cierto?, hasta que dé después resultados, después no lo puedes hacer. Y hoy está incierto, en donde la inflación no termina de bajar lo que tiene que bajar o desaparecer, en donde el riesgo país a veces sube, a veces baja, en donde la deuda crece, en donde la gente ya empieza a estar cansada porque no ve el resultado del esfuerzo que le dijiste que tenía que hacer. Entonces ahí está en un momento difícil, en un cuello de botella, como se dice Javier hoy, que le puede pasar como a Macri, que había hecho ciertos cambios y se decía en esa época, Cristina no vuelve más, el kirchnerismo no vuelve más, y volvió con Alberto y Cristina, ¿no es cierto? Y parecía también, digo parecía porque este partido no está terminado, ¿no es cierto?, que había Javier para reelección y hoy la está teniendo difícil, la gente ya no el nicho y el segmento que él lo llevó a ganar, que era el segmento pobre, el segmento humilde de la base de la pirámide y que vive en villas o que vive sin tener recursos. Ese lo hizo ganar, no lo hizo ganar el empresario de élite o de clase alta, ¿no es cierto? Porque son poquitos, no te alcanza, lo hizo votos. A él lo hizo ganar ese agente joven. Pinchó a todos, varones pinchó a todos. Varones particularmente hartos del lobby LGBT y el aborto y todas ideologías que no terminaban con una economía fuerte, ¿no es cierto? Ese fue su público, pero hoy ese público de hoy ya está viendo que no le está dando lo que él necesita, porque la plata no me alcanza, porque no tengo el empleo que tengo que tener, porque la empresa en que trabajé o que trabajaba cerró y otros amigos míos también se quedaron sin. Entonces, y también tiene menos paciencia. Antes, la generación de ustedes tiene menos paciencia. En las generaciones mías, algo más. Claro. Las generaciones anteriores a las mías eran, digamos, de un partido político, sí, y por más que el partido político le iba mal, seguían siendo de ese partido político. Claro. Hoy la generación de ustedes no es así. Yo voto según, digamos, me convence y según hace lo que creo que tiene que hacer. Si no, no tengo ningún problema que 2 años después voto en contra o voto a otro, ¿no es cierto? Y ese es el dinamismo de la política y está bien, ¿no es cierto? Pero bueno, en concreto yo creo que hoy Javier la tiene difícil porque lo que él creyó que era domar este potro salvaje que es la República Argentina no es tan fácil, ¿no es cierto? Sigue siendo tan salvaje como siempre para él y para cualquier presidente. Y del otro lado están los muchachos de siempre, que es el peronismo, que huele poder, claro, huele sangre y rápidamente lo tenés acá, claro, ¿no es cierto? Y Marce, quería hacer una pregunta que tenía por algo que dijo antes también, que nombró el ministro de Salud, después ahora con el tema de actualidad de Milei. Queremos hacer una pregunta que es, si tuvieras 100 días como ministro de Salud, ¿qué medidas tomarías hoy? Las primeras 3 medidas que creía que tomarías. 3 medidas. 3 medidas. Me encantaría ser ministro de Salud, primero lo digo. Bueno, bien. Y creo que estoy preparado, sin ser soberbio en esto, ¿no es cierto? Porque implica, además de tener un título universitario, haber, digamos, administrado instituciones de salud. Yo administro una obra social, además del sindicato, he trabajado en hospitales, he trabajado en farmacia, he trabajado en laboratorios, o sea, conozco gran parte del mundo, digamos, hospitalario de la salud. Hay quien hace un foco de la atención primaria de la salud. Hoy la salud, para que ustedes tengan una idea, está planteada por un tema de negocios en la curación. ¿Qué significa la curación? Hay todo un negocio para darte los medicamentos que necesitas, para cubrirte la cirugía que necesitas, para cubrirte el tratamiento que necesitas, para que pagues digamos, la complejidad, la alta complejidad oncológica, vos o tu obra social, tu prepaga. Y vos inviertas en una prepaga para
que si llega a eso lo tengas cubierto. Bien. O sea, está en esta instancia la salud. Yo quiero llevar a la salud a esta instancia. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo hago para que la gente no se enferme? ¿Cómo la mantengo sana? ¿Cómo, hablando de la inmunología, como decíamos en la pandemia, cómo manejo las defensas naturales de cada persona? ¿Cómo hago que suban? ¿Cómo hago que haga deporte? Que esté bien de la cabeza, que se aleje de las drogas, que trabaje y que tenga lo que necesita, que estudie y se sienta feliz, que vuelva al concepto de la familia y a tener sueños, ¿no es cierto? Que se aleje del pastilleo que lo hace, digamos, lo perjudica. Entonces, una cosa es decirlo individualmente desde un podcast o desde de una cámara, y otra cosa es decirlo desde el Ministerio de Salud, decir, la política es esta. Por supuesto que si vos necesitas esto, te lo vamos a dar, no es que cortamos con esto, ¿está claro? Pero no va a ser nuestra política, te esperamos para que llegues allá, acá. Porque cuando vos llegaste acá, estás enfermo. Cuando vos necesitas medicamentos crónicos, ya estás enfermo. Cuando vos tenés un cáncer, estás enfermo. Bien. Cuando vos necesitas una cirugía, estás enfermo. Entonces, ¿qué? Por ejemplo, yo quiero que no te caigas para que no tengas que hacerte la cirugía, por ejemplo, en los adultos mayores, alguna que se gasta fortuna y después es el final de tu vida, por más que te reemplacen la cadera y todo, ¿no es cierto? Sea adulto o joven. Entonces, cuando vos vas a la atención primaria y desde lo básico premiar algo que, por ejemplo, ocurre en Suecia y en Suiza, que vos antes de entrar al tren, si haces flexiones abdominales y cuclillas y te elongás un poco, pasás gratis y no pagás el ticket, y así te estimulan la salud en estos países. O sea que hay elementos y argumentos para mantener a la gente sana, pero no, digamos, Lugones, que está acá a la vuelta, mirá, de nuevo, por tercera vez, que es el titular del Hospital Güemes, tiene esta lógica. Mira, obviamente lo conozco, ¿no es cierto? Esta lógica, la lógica de los fármacos, la lógica de los tratamientos, la lógica de las cirugías, la lógica de los reemplazos de cadera, no tiene la lógica de la atención primaria de la salud, que estemos en nuestro peso, que hagamos actividad física, que comamos sano. No, sí, hace poco parecía que el foco estaban a atender extranjeros, estaban. Eso es el tema, y ese no tiene que ser el foco. Sí, que es el foco errado, hay que prevenir, no hay que siempre prevenir. Vos, el joven lo tenés sano, lo tenés que mantener joven toda la vida, en lo posible. Por supuesto no vas a dejar a los viejos que ya necesitas, pero vos tenés que, en el foco, tenés que hacer hoy, y no simplemente venderle OSDE, por decir el nombre de una prepaga, porque le cobrás y no te consumen. No, vos tenés que anticipar. Decir, bueno, vos tenés que estar sano por esto, por aquello, y premiar al que esté sano. Acá hay que hacer una competencia, no solamente hay que premiar al joven que logra cierto avance en su vida, ciertos escalones de la vida, ciertos escalones de su salud. Si el estándar a cierta edad es tal y vos estás por encima de ese estándar, de alguna manera el Estado te tiene que premiar económicamente o de alguna manera, porque aparte la plata no la gasta, porque lo tiene sano y esa plata ya no la gasta en el fin del tratamiento de la salud. Entonces eso quiero hacer si soy ministro de Salud. De hecho, me hiciste pensar mientras hablabas que mencionaste ODE, mencionaste premiar, mencionaste competencia. Y claro, si vos te podés a pensar en una aseguradora común y corriente, lo primero que hace es ver tus antecedentes. Che, ¿vos querés asegurar el auto? Bueno, ¿cuántas veces chocaste? ¿Cuántos años tenés? ¿De dónde sos? ¿Sí? Entonces, acá podría ser un esquema totalmente similar, de competencia, ¿no? O sea, te cuidaste, te cobro menos, porque voy a requerir mucho menos asistencia. Obviamente, ¿no? vos vas a consumir menos. Claro. Y el siniestro con vos es más bajo, entonces es lógico que de alguna manera te premien o te pongan como buen ejemplo para que otros te imiten. Acá no. Acá nos enteramos que un deportista triunfó porque triunfó en Europa, se fue durante 10 años, no lo vimos y volvió. ¡Qué grande! Messi cuando volvió, cuando ya triunfaba en el Barcelona, pero acá cuando se rajó de Rosario y nadie le cubría el tratamiento, ni lo conocíamos, y así, pero está plagado de cosas. Entonces, pero cuando vos tenés un Ministerio de Salud, que la salud y la actividad física están fuertemente vinculados, de hecho hay muchos países donde salud y deporte, salud y actividad física,
Vos mantenés a la persona sana y ese es el negocio, hablando en términos que muchas veces el negocio de la salud. El negocio de la salud es mantener a la gente sana, porque después te sale carísima y después es impagable y después no queda bien para la peor, ¿no es cierto? Porque si dijera, che, no importa, le haces un service y queda bien, mentira, no hay service que vos te hagas que recupere tu estado de salud hasta antes de la enfermedad. Y bueno, pasando un Un poquito de la persona, ¿no? Sí, un poquito a la parte personal. Sabemos, sos una persona, te estuvimos estudiando un poco y estás muy preparado, ¿no? Sos doctor, ¿no? Por lo que Soy sabemos. doctor de la Con estudios Universidad en de Estados Buenos Aires. Unidos. Doctor en farmacia y bioquímica, viví en Estados Unidos, ¿sí? ¿Vivís Claro, en Estados porque Unidos? un poco yendo a lo que mencionaba Nico antes, la palabra sindicalista, uno cuando ve al sindicalista o menciona la palabra, Es una mala palabra. Claro, algo O sea, distinto. Pero lo llamativo de tu caso es que, bueno, es todo lo contrario quizás a lo que uno se imagina como sindicalista, una persona formada que estudió en Estados Unidos, que tiene un doctorado, que tiene una carrera universitaria, ¿no? Entonces, nada, está bueno este espacio, creo yo, para ese background que tenés, nada, comentarlo creo que es muy interesante. Mira, yo siempre fui, digamos, a mí me gustó siempre la actividad política. Estudié farmacia y bioquímica en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba. O sea, vengo de las escuelas públicas, digamos, Bien. escuelas de universidades públicas, ¿no es cierto? Fui consejero estudiantil por la UPAO. Aparte soy sindicalista y liberal, una mezcla tan rara, porque dice, sí, pero un sindicalista liberal no existe. No, sí existe, por supuesto, y hay más de uno, te diría. Pero bueno, yo fui uno de los últimos consejeros estudiantiles UPAO. Ustedes sabrán, lo creó acá Carlos Maslatón, que también es un economista y hace podcast como ustedes, conocido, ¿no es cierto? Sí. Lo creó acá en Buenos Aires y ganó la Facultad de Derecho, el Centro Estudiante de Derecho, de Ingeniería y 4 o 5 facultades más. Esa moda liberal estudiantil de que sintéticamente nosotros decíamos y seguimos diciendo, la universidad no puede ser libre y gratuita, o es libre o es gratuita. Y eso, tengo discusiones internas en mi familia, ¿no es cierto? Porque obviamente mis hijos estudian en la universidad pública, mi hija que es abogada se graduó en la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, y mi mujer también, que es doctora y trabaja en la Facultad de Farmacia y Bioquímica en la Universidad de Buenos Aires. Yo soy digamos, escuela pública. Yo sostengo que hay que defender la escuela pública indudablemente. En Estados Unidos, en donde viví, ¿no es cierto? Hay escuelas públicas, Sí. pero vos pagás en la escuela pública. Y en Estados Unidos tiene muy separado digamos, el tema de la educación, para mí son los número uno, pero separan. O rendís examen de ingreso o pagás tus estudios. O a veces ambas cosas. Rendís y acá somos un invento que queremos darle calidad sin rendir examen de ingreso y sin pagar. Cosa que y después no el presupuesto, mi ley dame más plata, no, y no alcanza la plata. No digo que no se lo tenga que dar o tenga que buscar la manera, pero no es la forma, ¿no es cierto? Y desde esa época nosotros ya diferenciábamos y en respeto de la escuela pública. Bueno, entonces yo me recibí allá, Facultad de Farmacia y Bioquímica en la Universidad Nacional de Córdoba, después me vengo acá a hacer una tesis doctoral en la Universidad de Buenos Aires. En el medio me voy a Estados Unidos, vivo en Los Ángeles en el año 97, 97, 98, y obviamente me abre la cabeza, por lo que digo, que ellos tienen una mirada educativa, es un viaje al futuro, ir a Estados Unidos, ir a Gran Bretaña o a algunos países de Europa, son indudablemente un viaje al Creo futuro. que más en esa época que no había. Hoy agarrar Más, claro. YouTube y ya vi Ya todo. lo tenés, claro, yo lo pude ver allá, no me llegaba Había por que ir para internet. verlo, claro. No me llegaba por internet todo lo que se hacía allá. Bueno, entonces eso me abrió mucho la cabeza y me permitió, de hecho casi me quedo, porque ahí me dan la posibilidad de un professor assistant de quedarme allá, y ellos valoran mucho la persona que además habla español, porque hay toda una comunidad latina, imagínense. Bien, en sí, Los Ángeles, claro, bueno, Muy cerca de México. muy cerca, y entonces un farmacéutico allá que además sea bilingüe, bueno, se hubiera dado, ¿no? Se dio por algún razón. Mi director me dice, vení acá porque te corto todos los víveres, porque yo no había rendido todavía mi tesis doctoral, o sea, estaba en el proceso de cursar. Bueno, volví, pero
me fue bien igual y estoy feliz. Pero me refiero que eso me abrió la cabeza. Entonces ahí empecé a implementar, escribí libros aquí en la República Argentina, traté de modificar el modelo de farmacia tal cual se ve, algunas cosas logré, pocas diría. En la farmacia, digamos, te tienen que atender, explicar cómo tomar el medicamento correctamente, qué es, qué contiene, qué efecto produce, qué efecto secundario, no venderte una cajita y decirte 10 pesos y andate. Bien. Que esa es la razón, volviendo a lo de recién, por lo cual Mercado Libre se mete, ¿no es cierto? Porque los farmacéuticos en realidad no estamos haciendo nuestro rol de informarle a la gente cómo tomar correctamente los medicamentos. Pero bueno, esa es mi vida, pues me casé, por supuesto, tengo 2 hijos y ahora estoy un poco metido en la política, que es mi pasión y que me gusta. ¿Cuándo viene a verse la fundación del sindicato? O sea, ¿qué se te cruzó por la cabeza? El momento que se te cruzó y dije, quiero hacer un sindicato. Yo presidí un colegio que de vuelta, parece que ustedes eligieron el lugar que me hizo recordar muchas cosas. Acá, 4 cuadras, está en la calle Roca Mora, el Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal. Yo lo presidí por 10 años, ocupé la conducción de esa institución, ¿no es cierto? Antes que nosotros había un histórico farmacéutico que era el que ganaba siempre las elecciones, había estado 16, 18 años, pero no hacía nada, se había ensimismado en el poder. Yo recién graduado venía con ganas de cambiar, porque venía con esa mirada de Córdoba, de meterme en el centro estudiante, participar. Hicimos una lista, nos decían, ustedes están locos, los van a echar. Sí. De hecho, después, o antes de la elección, nos perseguía y nos mandaba inspecciones y todo. Bueno, dimos la batalla y le ganamos esa elección y esa institución, que es el segundo colegio más importante del país, como ustedes tendrán en el colegio de ingenieros, ¿no es cierto? En el cual tenés que matricularte después que te recibas. Perfecto. Y ahí nosotros vimos que había una histórica idea de que el farmacéutico era el dueño de la farmacia y el bioquímico era el dueño del laboratorio, porque la ley lo establecía así, ¿no es cierto? Y en alguna medida eso hacía que económicamente le iba bien, porque es como, viste, como el escribano que la matrícula se va de padres a hijos, por solo certificar, entre comillas, un rol muy cuestionado hoy, pero bueno, cobrar fortuna y decir, ¿cuánto? Tantos dólares por certificar la firma, pero si yo estoy acá, yo existo, ¿por qué me tenés que certificar vos? No, bueno, escribano, bueno, listo. En la farmacia pasaba algo así, solamente podías ser farmacéutico para tener la propiedad, instalarte, con lo cual te daba digamos, la posibilidad de ganar mucha plata porque vos, digamos, tenías el establecimiento y tenías inclusive cada cierta cantidad de metros una farmacia, que no se te podía instalar otra farmacia cerca. Wow, claro. Y el laboratorio lo mismo. Cuando cambia la ley, dice no, cualquiera puede ser dueño de farmacia y cualquiera puede ser dueño de laboratorio. Ahí el colegio quedaba desfigurado porque decía, che, ¿quién defiende al bioquímico y al farmacéutico dependiente? Porque si cualquiera puede ser el dueño, vos tenés que estar en relación de dependencia con ese dueño, ¿no es cierto? Porque antes el dueño era vos. Ahí armamos el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, año 2006. 2007 nos dan la inscripción gremial, 2010 la personalidad gremial, algo que es muy difícil de lograr. Después se logra lo que es el primer convenio colectivo de trabajo, hoy tenemos 4, se habilita la obra social, hoy tenemos todas las etapas y estamos cumpliendo 20 años desde eso, y que fue un acierto porque entendimos la lógica. Muchas otras profesiones todavía, de hecho los abogados, que siempre nos vienen a ver para tratar de copiar la mecánica, pasaron de ser los dueños de los estudios jurídicos a ser abogados en relación de dependencia, pero no tienen su sindicato, y muchas otras profesiones, ¿no es cierto? Bueno, de hecho, ustedes los ingenieros podrían tener tranquilamente su sindicato porque hay muchos ingenieros que trabajan para empresas, ¿no es cierto? Sí. En relación de dependencia, y podrían estar sindicalizados y el sindicato les negociaría el salario. O sea, sería un beneficio. Por supuesto, el que quiere ser autónomo sigue siendo autónomo, pero el que quiere estar para estas construcciones que se sacan en la Ciudad de Buenos Aires, que todos los días, viste, aparecen torres nuevas, bueno, son estudios de ingeniería y de construcciones que contratan a su vez ingenieros o arquitectos que también podrían tener sindicato. Entonces, el nuestro está entre los neosindicatos de profesionales que antes no nos sindicalizábamos porque no teníamos necesidad y éramos autónomos, y ahora sí tenemos necesidad, pero tenemos esta mirada que empuja y ordena mejor al sindicalismo. O sea que somos, digamos, una forma de
ordenar y prolijar al sindicalismo, que está bastante prolijo. Bien, y viendo un poquito todo tu camino, ¿no? Para dar el cierre, vamos a ir a la pregunta final. Viendo un poquito todo tu camino, todo tu recorrido, el día de mañana, ¿cómo te gustaría vos que te recuerden? La gente, el resto, más que vos tenés sos público, una imagen pública, ¿no? ¿Cómo te gustaría que recuerden a Marcelo Peretta? Que ayudó a mejorar la Argentina en su ámbito, ¿no es cierto? El de la salud, los medicamentos, los análisis clínicos, el sindicalismo, que ayudó a pensar las áreas de una manera distinta, y no todo porque hace 20 años que lo haces así, no hay más nada para mejorar. Bien. Que fue valiente, que se atrevió a decir lo que piensa, hacer lo que dice, algo muy poco común, a ser políticamente incorrecto, y por más que al principio la gente le suene mal algunas de las cosas que uno dice, porque sí, ¿por qué me dice así las cosas? Pero cuando se las decís 2 o 3 veces, te dice, pasa que me parece que tiene razón lo que está diciendo, porque me está diciendo una cosa distinta, pero no es tan alocado. Al principio me parece alocado. Entonces, eso es mi deseo, que estoy muy inserto ahora, ¿no es cierto? Y ojalá que en el futuro lo logre, en convencer a la gente de hacer las cosas que hace, o venía haciendo de una manera, hacerlas distintas, para mejorar, para lograr más éxito, para llegar más lejos, ¿no es cierto? Todos tenemos que ser ayudados en alguna medida. Entonces yo quisiera ser recordado como la persona que le ayudó, por lo menos al entorno que tenía, o a los afiliados que representaba, o a la gente que lo seguía y representaba, a hacer las cosas mejor. Bueno, muy bueno. Excelente. ¿Qué tenés Bueno, ahí, Tony? excelente. El libro que escribió Marcelo, que bueno, el derecho a elegir tu sindicato, ¿no? Excelente el título, excelente el tema y bueno, la imagen muy gráfica, ¿no? Los trabajadores sosteniendo un celular. Marcelo, muchas gracias. Gracias a ustedes, Excelente chicos. noche. Muchas gracias por a ustedes. venir, Muchas gracias por el Muchas tiempo. gracias, En serio, muchas Sigan gracias por venir. adelante.